La relación entre Camila y William siempre ha sido compleja y cargada de tensión silenciosa. Según el autor Christopher Anderson, William nunca ha sentido un afecto real por ella. Simplemente la tolera. Y al mismo tiempo Camila ha vivido durante años con un temor latente hacia el consciente de su carácter firme y de la autoridad moral que ejerce dentro de la familia. Fuentes exclusivas del entorno más cerrado de la Casa Real Británica han revelado que el rey Carlos III se encuentra en una fase avanzada de un cáncer metastásico, una noticia que ha encendido todas las alarmas dentro de la estructura de poder de la monarquía. Sin embargo, la gravedad de la situación va mucho más allá del delicado estado de salud del monarca. Según estas mismas fuentes, ha salido a la luz una conspiración interna y el principal objetivo de ese plan sería nada menos que el príncipe William. De acuerdo con informaciones de carácter investigativo, la reina Camila habría orquestado en secreto una campaña encubierta destinada a socavar la credibilidad, la imagen pública y la legitimidad del heredero al trono. Grabaciones de audio estremecedoras presuntamente entregadas por Andrew Parker Bowles, exmarido de Camila, habrían sacudido los cimientos del palacio. Ante la magnitud de las pruebas, el Consejo Real convocó una reunión de emergencia pasada la medianoche con la presencia del rey Carlos, el príncipe William y los principales asesores de la corona para analizar la evidencia y deliberar sobre el destino de la reina consorte. Mientras tanto, fuera de los muros del palacio, Londres parecía envuelta en una atmósfera opresiva, como si una niebla espesa cubriera la ciudad. En todo el país la población contenía el aliento consciente de que se estaba escribiendo un capítulo decisivo de la historia contemporánea de la monarquía. La pregunta flotaba en el aire: ¿qué juicio le espera ahora a Camila una vez que la verdad la señala como presunta arquitecta de intrigas y traiciones dentro del propio hogar real? ¿Y de qué manera el príncipe William, herido pero no derrotado, logró alzarse para enfrentar el golpe más despiadado propinado precisamente por la mujer que ostentaba el título de su madrastra? El cielo encapotado sobre Londres parecía reflejar el estado de ánimo de la nación. Nubes densas se desplazaban lentamente mientras un viento otoñal barría hojas secas por las calles centenarias. Fue en esa tarde gris cuando se filtró desde los círculos más íntimos de Buckingham Palace la confirmación de un temor largamente susurrado: el cáncer del rey Carlos habría avanzado. Aunque el público sabía que el monarca estaba en tratamiento, pocos imaginaron una progresión tan rápida, capaz de cortar las esperanzas colectivas como una joya afilada. En los últimos días, el príncipe William había asumido de facto muchas de las funciones de su padre, gestionando asuntos de Estado en su nombre. Su presencia se volvió constante en ceremonias de recuerdo a los caídos en la abadía de Westminster, en reuniones de política con ministros en Downing Street y en visitas a comunidades desfavorecidas. Su voz serena y su mirada firme transmitían la sensación de que un nuevo soberano comenzaba a tomar forma. Para muchos, William encarnaba una figura fiable, preparada para soportar el peso del deber con una sonrisa suave respaldada por una determinación inquebrantable. Sin embargo, bajo esa compostura pública se escondía un profundo dolor personal. El padre al que admiraba estaba apagándose lentamente. Cada noche al regresar a Kensington, William se detenía en silencio junto a la ventana, contemplando los jardines oscuros, oprimido por la angustia. ¿Cómo se supone que mantenga todo en pie, padre?, murmuraba con la voz quebrada antes de secarse las lágrimas y levantarse para continuar cumpliendo con sus obligaciones. Al mismo tiempo, en lo más profundo del palacio se desarrollaba un conflicto invisible. Los extensos pasillos de Buckingham, antaño llenos de risas durante los grandes banquetes, estaban ahora inquietantemente silenciosos. Camila, que solía acompañar a Carlos en casi todos los actos oficiales, había sido recluida en el ala occidental del palacio a la espera del veredicto del Consejo Real. Su presunto plan para dañar la imagen de William había quedado al descubierto, respaldado por testimonios, pruebas tangibles y grabaciones imposibles de refutar. Aunque a la prensa se le prohibió informar sobre el escándalo, los rumores se propagaron con rapidez entre el personal. Ha cruzado la línea, se escuchaba susurrar. Esos murmullos recorrían cocinas y salones como una corriente inquieta, creando una tensión tan densa que incluso mencionar su nombre provocaba incomodidad. El palacio, aunque en silencio, vibraba con la sensación de que algo irreversible estaba a punto de suceder. 2 guardias permanecían firmes frente a la cámara aislada donde ella se encontraba, sus uniformes escarlata destacando bajo una iluminación tenue y fría. En el interior, Camila permanecía inmóvil, con el cabello descuidado y el rostro pálido tras noches enteras sin dormir.
Sus ojos se detuvieron en una fotografía antigua apoyada sobre la mesa, una imagen de él adjunto a Charles en tiempos más serenos. Con la voz temblorosa murmuró casi para sí misma que solo había querido proteger aquello que sentía como suyo, preguntándose en qué momento todo comenzó a desmoronarse. Las lágrimas rodaron por su rostro, no nacidas de un arrepentimiento puro, sino del miedo a perder influencia y del dolor punzante de la traición. Durante años había sido una figura temible, ascendiendo gracias a la perseverancia y a la astucia. Ahora se sentía acorralada, reducida a una sombra de lo que fue. Sus sollozos apagados se mezclaban con el viento que aulaba tras la ventana, componiendo una escena inquietante de caída y derrota. Lejos de la capital, Andrew Parker Bowles se encontraba sentado junto a su propia ventana, observando cómo la niebla suavizaba los contornos de los tejados antiguos. El hombre de cabellos plateados, exmarido de Camila, cargaba con un cúmulo de recuerdos difíciles de ordenar. Sobre la mesa reposaba una copia de la grabación que él mismo había entregado al consejo, la prueba decisiva que deshizo los planes de Camila y puso en marcha toda la investigación. No sentía triunfo ni remordimiento, solo una tristeza contenida mezclada con amargura. Pensó que una vez la había amado y que había creído que el poder le traería paz. En lugar de eso la transformó en alguien irreconocible. Dio un sorbo lento a su whisky mientras escenas del pasado regresaban en fragmentos, veladas deslumbrantes, discusiones silenciosas, una distancia creciente que jamás pudo quebrarse. Aunque estaba convencido de haber hecho lo correcto, el recuerdo de la mujer que un día lo significó todo seguía dejando una punzada persistente. A lo lejos las campanas de una iglesia resonaron marcando el final de la tarde, un eco melancólico que parecía fundirse con el aire sombrío de Londres. Dentro del palacio los asesores comenzaban a reunir en silencio los documentos que definirían el veredicto formal sobre Camila, un episodio destinado a quedar como uno de los más oscuros del reinado de Carlos. Bajo lámparas de escritorio de luz apagada se redactaban gruesos expedientes cargados de lenguaje jurídico severo, cada línea representando el derrumbe de una estrategia cuidadosamente calculada. Y por encima de todo, una pregunta inquietante flotaba como una sombra tanto sobre la familia real como sobre la nación entera: que pudo empujar a Camila a caer tan bajo. Una semana antes, la capilla de San Jorge en Windsor, una obra ancestral de piedra y arcos, había sido testigo silencioso de bodas reales, oraciones susurradas y secretos enterrados. La luz del atardecer atravesaba las vidrieras, fragmentándose en colores sobre el frío suelo de piedra. Andrew Parker Bowles se encontraba allí para asistir a un servicio conmemorativo en honor a un antiguo camarada de sus días en el ejército. Vestido con un traje negro formal, avanzaba lentamente entre los bancos de madera pulida, con la mente cargada de recuerdos del campo de batalla. Cuando la ceremonia concluyó y las campanas comenzaron a sonar, los asistentes se fueron dispersando poco a poco, pero Andrew permaneció atrás como si una fuerza invisible le pidiera quedarse. Justo cuando se disponía a marcharse, se detuvo. Desde un pequeño confesionario oculto en un rincón de la capilla, separado por una pantalla de madera finamente talada, escuchó una voz que reconoció al instante la de Camila. Su tono era inestable, impregnado de temor, pero también de veneno. El corazón de Andrew se aceleró, latiéndole con fuerza en los oídos. Retrocedió con cuidado y se deslizó tras uno de los grandes pilares de piedra, procurando no hacer el menor ruido. Padre, he pecado. Flotaron las palabras de Camila en el aire, inmóvil, cargadas de miedo y resentimiento como el lamento de un animal acorralado. Confesó que el rey se debilitaba cada día más y que William estaba esperando su momento. Cuando Carlos ya no estuviera, temía que le arrebataran todo: el trono, el título, incluso la dignidad. No podía permitirlo. Aquella confesión sonaba menos a arrepentimiento que a justificación, casi como un cálculo frío, buscando en el sacerdote no absolución sino una forma de reforzar su propia determinación. Detrás del enrejado, el sacerdote respondió únicamente con un suspiro cansado y sereno, ese gesto silencioso propio de quien ha escuchado demasiadas almas rotas descargar sus angustias. El pulso de Andrew se aceleró aún más y su respiración se volvió corta. Conocía a Camila mejor que casi nadie. Era una mujer que jamás se rendía, capaz de desplegar encanto en un acto público mientras en la sombra tendía trampas con absoluta frialdad. Recuerdos de su matrimonio pasaron por su mente como imágenes de una película antigua, veladas en la casa de campo, Camila sentada a la mesa con los ojos brillantes mientras detallaba complejas estrategias sociales, moviendo aliados, debilitando adversarios, insinuando mensajes a la prensa con comentarios aparentemente inocentes. En otro tiempo había admirado aquella mente aguda.
Ahora ese mismo talento le recorría la espalda como un escalofrío. Abandono finalmente la capilla y el aire otoñal lo golpeó en el rostro mientras ráfagas de viento arrastraban joyas doradas sobre el sendero de piedra. Camino con la mirada perdida, el gesto cubierto de tristeza y reflexión. Otra vez William Camila murmuró con voz áspera como si hablara con un espectro. Subió a su viejo pero confiable Land Rover y emprendió el regreso a casa con los pensamientos revueltos. Durante el trayecto recordó cómo Camila había sobrevivido a escándalos anteriores transformando humillaciones aparentes en ventajas manipulando la percepción pública como un titiritero experto. Pero esta vez el objetivo era William el heredero legítimo a quien Andreu veía como la encarnación misma del futuro de la monarquía. Aquella noche no logró conciliar el sueño, el conflicto interno se afianzó hasta tomar forma definitiva, decidió vigilarla, contactó con un antiguo conocido del ámbito de la seguridad y le pidió ayuda para instalar una pequeña cámara en el coche de Camila. Era un paso arriesgado pero lo consideró imprescindible. Andreu comprendía que esa decisión podía romper para siempre cualquier vínculo residual con su ex esposa. Aún así sabía que no había alternativa si quería proteger a William, apoyar a Charles y salvaguardar el honor de la corona. En Clarence House Camila cerró las cortinas hasta que no quedó rastro alguno de luz natural. El resplandor tenue que se filtraba dibujaba un cansancio tenso en su rostro aunque sus ojos conservaban el brillo concentrado de un depredador preparando su golpe final. La residencia que en otro tiempo había sido refugio de momentos íntimos con Charles ahora se sentía como el centro de operaciones de una maniobra encubierta. Se dejó caer en el sofá de cuero, la mano temblándole levemente al alzar una copa de vino tinto de la que bebió despacio para calmar los nervios. No voy a perderlo todo, murmuró con amargura. Años de lucha para convertirse en reina consorte soportando críticas, escándalos y escrutinio público la habían conducido hasta allí y todo podía derrumbarse en el instante en que Charles desapareciera. Sobre la mesa reposaba un teléfono fijo. Tras una breve pausa lo tomó y marcó. Tom dijo en voz baja: tu madre necesita reunirse de inmediato con dos de tus conocidos. Tom Parker Bowles, su hijo, un chef famoso con amplias conexiones mediáticas, dudó pero finalmente no pudo negarse. 2 días después, en un pequeño café de Chelsea impregnado del aroma del espresso recién hecho y envuelto por un suave jazz, Camila ocupaba un rincón apartado cubierta con un abrigo oscuro. El ambiente íntimo resultaba ideal para acuerdos discretos. Frente a ella se sentaban 2 periodistas independientes. James, un hombre de mediana edad con mirada astuta, y Sofía, una mujer joven de cabello oscuro y pulido, amiga cercana de Tom. Camila habló con un tono suave pero autoritario. Necesitaba que ambos acompañaran al príncipe y a la princesa de Gales en su próximo viaje a Irlanda del Norte. Habrá momentos que merecen ser captados, insinuó. James arqueó una ceja con escepticismo y preguntó qué enfoque buscaba. Política agrícola. Una sonrisa fría cruzó los labios de Camila. No respondió. Un ángulo humano, un príncipe agotado, un instante de debilidad, y una mujer que lo observa. Ambos periodistas se tensaron de inmediato y cruzaron miradas incómodas. Camila se inclinó hacia adelante y bajó la voz cargando cada palabra de intención. A ti digo, clavando los ojos en Sofía: te colocarás cerca de William siempre que sea posible. Un roce en el brazo, una sonrisa sostenida un segundo de más, una expresión que sugiera algo profundo. Nada descarado, solo lo suficiente para despertar dudas. Luego giró lentamente hacia James. Y tú lo capturas. Nada explícito, solo instantes que insinúen cercanía sin afirmar nada. Una fotografía, un par de pies de foto ambiguos y que la imaginación pública haga el resto. La luz del café pareció atenuarse y el leve tintineo de las cucharillas contra las tazas sonó extrañamente amplificado. James dudó. Señora, esto podría arruinarnos si se descubre. Antes de que pudiera continuar, Camila deslizó un sobre grueso sobre la mesa. Dentro había dinero suficiente para cambiar por completo el rumbo de sus vidas. No les estoy pidiendo que inventen nada, dijo con suavidad calculada. Solo que muestren aquello que la gente ya desea creer. Los medios se encargarán de avivar la llama. Alzó su taza con calma ensayada como si dictara una lección. La perfección es la mayor debilidad de William. El público olvida que es humano y los humanos siempre se quiebran. Los 2 periodistas intercambiaron otra mirada, atrapados entre el temor y la tentación. Comprendían perfectamente lo que estaba en juego. Aquello no era solo una historia, era una jugada de poder capaz de elevarlos o destruirlos. Camila se levantó acomodándose el abrigo con elegancia. No habrá más contacto.
Fingian que esta reunión nunca existió. Salió del café hacia el aire frío de Chelsea, su aliento mezclándose con la neblina. Un estremecimiento de excitación recorrió su cuerpo. Estaba convencida de haber recuperado el control. Lo que ignoraba era que la trampa ya se había cerrado. Desde el instante en que su coche salió de Clarence House había estado bajo vigilancia. Andrew Parker Bowles, su exmarido, había conseguido que un viejo contacto del sector de seguridad instalara discretamente una cámara en el vehículo del chofer. Cada palabra, cada instrucción, cada sonido, la mención del nombre de William, el plan de gestos calculados, incluso el suave roce del sobre, quedaron registrados con absoluta nitidez. No muy lejos de allí, Andrew permanecía sentado en su propio coche, los ojos fijos en una pequeña pantalla, el rostro marcado por una profunda inquietud. Camila, esta vez has cruzado una línea, murmuró apretando el volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Ella creía haber diseñado una maniobra impecable para manipular la opinión pública. Pero la realidad ya estaba grabando su caída, una mecha encendida cuya explosión era inevitable. Andrew hizo llegar la grabación al príncipe William a través de un intermediario de absoluta confianza. Se trataba de un asesor veterano, Sir Edward, que había servido a la familia real durante décadas. Fue él quien llevó personalmente la prueba a Kensington Palace y la entregó en una audiencia privada. Mientras William escuchaba, el color abandonó su rostro y su mano se quedó en un puño rígido. Así que quiere destruir mi reputación. Mientras mi padre se está muriendo, dijo con la voz quebrada entre la ira y una lealtad herida. En su mente apareció la imagen de Charles frágil en su cama, obligado a soportar rumores tan venenosos. Catherine entró en la estancia y de inmediato percibió la angustia de su esposo. Sin decir palabra lo rodeó por detrás con los brazos. «Lo superarás, William. Lo afrontaremos juntos», susurró con un tono suave y firme a la vez. En lugar de reaccionar con represalias inmediatas, William optó por la contención. Prefirió observar. Quería ver cuál sería el siguiente movimiento de Camila. Aquella noche William caminó sin rumbo por los jardines del palacio bajo el resplandor plateado de la luna, dejando que el aire frío despellara su mente. «Debo ser prudente», se repitió en silencio. «No puedo permitir que la ira me guíe». Unos días después, los dos periodistas solicitaron autorización para unirse al viaje a Irlanda del Norte, alegando que deseaban cubrir proyectos agrícolas comunitarios. William reconoció de inmediato sus nombres eran exactamente las mismas personas que Camila había intentado utilizar. Con cortesía impecable rechazó la petición, explicando que la gira ya contaba con un grupo oficial de prensa. Luego llamó a su asesor manteniendo un tono sereno y firme. «Recházalos con educación pero sin ambigüedades. No necesitamos caroneros persiguiendo escándalos». Desde ese instante el plan de Camila empezó a desmoronarse. Al enterarse de que William había vetado a los reporteros, estuvo a punto de estrellar un vaso contra la mesa en Clarence House. «Ese muchacho me está arrinconando», siseó con el rostro encendido de furia. Caminaba de un lado a otro, los puños cerrados, el pulso desbocado. La posibilidad de que su maniobra quedara al descubierto no solo la enfurecía, también la aterrorizaba. Sabía muy bien que si William seguía ganando la confianza pública mientras Charles se debilitaba, el trono se le escaparía para siempre de las manos. Con respiración agitada se dejó caer en una silla mientras recuerdos de años de lucha emergían, alimentando una determinación feroz y desesperada. Su siguiente jugada sería aún más oscura. Se acercó al médico privado de la familia real, el mismo que había atendido a Charles durante años y que, debido a antiguas interferencias de Camila en asuntos médicos, le debía ciertos favores. Se reunieron en secreto en el ala médica interna del palacio, una sala blanca e impersonal impregnada de olor a desinfectante. Camila habló en voz baja cortante. «Necesito que confirmes que William presenta problemas psicológicos, agotamiento, insomnio, inestabilidad emocional. Nada explícito, solo lo suficientemente vago para que la prensa saque sus propias conclusiones». Deslizó un sobre grueso hacia él y añadió una promesa velada: cuidaría de su futuro, quizá con un ascenso o una jubilación generosa si cooperaba. El médico, un hombre de unos 60 años con gafas de montura dorada, vaciló. El sudor le perlaba las sienes, atrapado entre el miedo y la codicia. Finalmente asintió con la voz temblorosa. Lo haré, señora». En cuestión de días apareció un informe médico cuidadosamente manipulado. El príncipe William muestra signos de tensión psicológica prolongada y se le recomienda un periodo de descanso y seguimiento.
Camila lo leyó a solas en su habitación privada, una sonrisa satisfecha dibujándose en sus labios mientras sus ojos brillaban con un placer sombrío. Sabía perfectamente que una declaración tan ambigua bastaba para sembrar dudas. Y en el mundo mediático la sospecha se propaga como un incendio devorando reputaciones a una velocidad aterradora. Se imaginó a William perdiendo poco a poco el favor popular mientras ella se mostraba ante el mundo como una figura preocupada y compasiva, supuestamente velando por el bienestar familiar. Su nuevo plan ya estaba en marcha, un ataque silencioso contra el honor, la credibilidad y la fortaleza interior del heredero, apoyado no en fotografías sino en murmullos y rumores cuidadosamente plantados. Lo que aún no comprendía era que André seguía alerta en las sombras y que William ya no se limitaba a resistir sus golpes. Estaba preparando su propia respuesta con calma calculada. 3 días después de que el informe médico falsificado se filtrara discretamente, la prensa británica estalló como una detonación en el corazón de Londres. Al amanecer, antes de que el sol lograra atravesar la densa niebla matinal, multitudes abarrotaron los kioscos de Fleet Street. Los principales periódicos competían con titulares gigantescos y dramáticos por captar la atención nacional. El Sol clamaba: William muestra signos de inestabilidad mental. El Palacio se niega a comentar. El Daily Mail lanzaba el desafío: el príncipe bajo estrés extremo está realmente preparado para reinar. Incluso la respetada BBC News adoptó un tono grave. Crece la preocupación por la salud mental del príncipe William. Se está volviendo insoportable la presión real. Estas informaciones fueron mucho más que simples reportes. Encendieron un debate a escala nacional. Desde aldeas tranquilas hasta el corazón de las grandes ciudades se multiplicaron las conversaciones sobre la supuesta fragilidad del futuro rey. Las cadenas de televisión repitieron una y otra vez imágenes de William descendiendo de un automóvil negro en un acto reciente. Bajo los destellos implacables de las cámaras, las sombras bajo sus ojos fueron presentadas como pruebas evidentes de un colapso interior. Los noticieros rescataron fragmentos editados de compromisos pasados, instantes en los que William hizo una breve pausa durante un discurso o cerró los ojos por un segundo mientras escuchaba, ahora reinterpretados como síntomas preocupantes. En Sky News, psicólogos analizaron esas secuencias con solemnidad teatral. Observése, este gesto es un signo clásico de agotamiento, afirmó un comentarista mientras aparecían gráficos comparando supuestos indicadores de estrés de William con los de antiguos monarcas que atravesaron crisis emocionales. Y justo cuando la histeria pública alcanzaba su punto máximo, Camila dio un paso al frente, calculando su aparición con precisión profesional. Asistió a un pequeño evento benéfico en Londres a favor de niños con discapacidad en el Hospital Great Ormond Street, una cita diseñada para atraer inevitablemente a la prensa. Cuando su Rolls Royce se detuvo, los reporteros se abalanzaron, los flashes estalaron y los micrófonos se alzaron como armas. «Majestad, ¿está al tanto del estado del príncipe?», gritó un periodista de The Guardian. Camila bajó la cabeza componiendo una expresión perfecta de preocupación contenida. Sus ojos brillaron como si estuvieran a punto de llenarse de lágrimas y su voz tembló con delicadeza. «Solo sé que Charles está profundamente angustiado. William se exige demasiado, es desgarrador. Todos esperamos que se tome un tiempo para descansar y así pueda seguir sirviendo al país». Esas palabras aparentemente inocentes inundaron los titulares en cuestión de minutos y se propagaron sin control en las redes sociales. Para la tarde, la imagen de un príncipe agotado y al borde del derrumbe dominaba Internet. Camila ignoraba que el silencio de William formaba parte de una estrategia en marcha. Sir Edward, uno de sus asesores más cercanos, fue el primero en detectar algo extraño en el informe médico filtrado. Bajo la luz tenue de una oficina discreta, examinó con atención la firma del médico. El trazo no coincidía con documentos anteriores, la escritura era insegura, la tinta irregular, una falsificación evidente. Alarmado, Sir Edward avisó de inmediato al Consejo Real. «Esto no es un error administrativo», advirtió. «Ha sido orquestado». El médico fue convocado sin demora a una sesión confidencial en el Palacio de Buckingham. El ambiente parecía más un tribunal que una sala de reuniones, una larga mesa de madera pulida, retratos severos de antiguos monarcas observando desde las paredes y una penumbra opresiva. El doctor, ya mayor, vestido con un traje gris claro y gafas de montura dorada, temblaba frente al consejo. El sudor le corría por las sienes. Sus explicaciones cambiaban a cada frase. Primero habló de un fallo técnico, luego dijo no recordar haber redactado el documento. Pero ante preguntas directas, ¿quién le dio la orden? ¿Cuándo se escribió? ¿Qué le ofrecieron? Su resistencia se derrumbó.
Con la cabeza baja y la voz quebrada confesó me presionaron. Fue la reina Camila. Dijo que protegería mi carrera. La revelación cayó en la sala como una explosión. El consejo comprendió al instante que la mente detrás de la campana de difamación no estaba fuera de los muros del palacio sino dentro. Camila había manipulado a la prensa para socavar a William. Mientras el país seguía obsesionado con cada actualización mediática, otra tormenta más silenciosa y peligrosa se formaba en Buckingham. La luz del sol que entraba por las ventanas dibujaba líneas duras sobre los rostros tensos de los asesores. El final del complot y de su arquitecta se acercaba inexorablemente. Cuando las especulaciones sobre la supuesta salud mental del príncipe se negaban a desaparecer, William decidió que había llegado el momento de actuar. Comprendió que prolongar el silencio solo alimentaría la mentira. A la mañana siguiente, bajo un cielo gris londinense, se presentó ante la prensa en el Palacio de Kensington. Cientos de periodistas abarrotaban el patio, cámaras preparadas y micrófonos en alto. William se mostró sereno, erguido con el gesto firme. Mi salud es completamente buena y continúo sirviendo a este país cada día, declaró con voz calmada pero inflexible. He invitado a un equipo independiente de especialistas médicos para evaluar mi estado y sus conclusiones se harán públicas. La breve declaración cayó como un golpe limpio y exacto. Durante unos segundos la prensa quedó sumida en un silencio absoluto hasta que los aplausos de los asistentes estalaron y rompieron la tensión acumulada. En menos de 24 horas se hizo pública la evaluación oficial. Un equipo independiente de médicos procedentes de hospitales de primer nivel presentó sus conclusiones con total claridad, afirmando que el príncipe gozaba de buena salud mental y que únicamente mostraba un cansancio normal coherente con una carga de trabajo intensa y exigente. El impacto en la opinión pública fue inmediato. La duda se transformó con rapidez en indignación, no contra William sino contra quienes habían difundido rumores malintencionados sobre él. En las redes sociales la etiqueta de apoyo a William se disparó hasta lo más alto de las tendencias, acompañada de miles de mensajes que destacaban su dedicación, su constancia y su transparencia frente a la crisis. Al mismo tiempo, el Consejo Real convocó una sesión de urgencia. Andrew Parker Bierce fue citado como testigo clave tras la confesión del médico real, quien admitió haber actuado bajo presión de una figura poderosa. La reunión se celebró en una sala celada con un número muy reducido de presentes: William, sus asesores más cercanos y los miembros senior del Consejo. El ambiente estaba cargado de tensión, con la luz dorada de las lámparas proyectando sombras alargadas sobre rostros graves y concentrados. Andrew se situó a la cabecera de la mesa, aparentemente sereno aunque visiblemente marcado por recuerdos difíciles. Sobre la superficie pulida frente a él descansaba la grabación obtenida en el café de Chelsea, la prueba que ella había entregado previamente. Organix, la instalación de una cámara en el coche de Camila, explicó con voz firme pero pesada, como si cada palabra le costara un esfuerzo. Esta grabación demuestra que conspiró con 2 periodistas para dañar la reputación del príncipe. El audio se reprodujo a través de un pequeño altavoz y la voz de Camila llenó la sala fría, controlada, meticulosa en cada instrucción. Un contacto casual, fotos sugerentes pero ambiguas, lo justo para que la gente empiece a sospechar. Cuando la grabación terminó, el silencio volvió a imponerse, interrumpido solo por la lluvia golpeando los ventanales y la respiración tensa de los presentes. Ya no quedaba espacio para la duda. La evidencia era tan cortante como una cuchilla. Andrew respiró hondo y continuó, admitiendo que no tenía una confesión grabada, pero que había escuchado con sus propios oídos a Camila en la capilla de San Jorge expresando su miedo a perder título y respeto a manos de William. Confesó conocerla desde hacía años y saber que cuando el miedo la dominaba atacaba sin piedad. Relató todo con una honestidad cruda, reabriendo heridas antiguas, un matrimonio conflictivo, una larga historia de manipulación mediática y la amarga realidad de enfrentarse ahora a la mujer que una vez amó. Durante largos instantes nadie habló. William asintió finalmente con un leve gesto, la mirada ensombrecida por la tristeza pero endurecida por la determinación. Pensó en su padre debilitado por la enfermedad mientras Camila aprovechaba esa fragilidad para atacar a su propio hijo. Gracias, André, dijo en voz baja. Sus actos han erosionado la confianza del pueblo y han añadido dolor a los últimos días de mi padre. La verdad debe salir a la luz por dura que sea. El Consejo Real avanzó hacia una decisión sin demora. Camila sería convocada esa misma noche para enfrentar un juicio real a puerta cerrada, un procedimiento antiguo reservado únicamente para las violaciones más graves del honor de la corona.
Afuera la lluvia azotaba Londres con fuerza, cada gota golpeando el techo del palacio como un presagio. Dentro todos comprendían que la guerra silenciosa entre William y Camila había alcanzado su punto culminante y que por fin sería la verdad y no el engaño la que definiría el camino hacia un reinado más firme y estable. Tras largas y tensas horas de deliberaciones a puerta cerrada en las que cada prueba fue examinada con minuciosidad, el Consejo Real alcanzó su veredicto sobre Camila. Se le ordenó presentarse en el palacio esa misma noche. Bajo un diluvio que parecía lograr la caída de un plan cuidadosamente tejido. Su coche negro avanzó lentamente por las puertas de Buckingham, las ruedas deslizándose sobre el pavimento empapado por la lluvia. Las farolas de la calle se reflejaban débilmente en los charcos mientras Camila descendía del vehículo. El aguacero había empapado su largo abrigo oscuro pegándolo a su cuerpo y el maquillaje apenas lograba ocultar el miedo y los últimos destellos de desafío que aún brillaban en sus ojos. Al cruzar el umbral la aguardaban los miembros del consejo, el rey Carlos, el príncipe William y André, todos los piezas centrales de una tragedia que ya no podía detenerse. La inmensa sala revestida de retratos de antiguos monarcas que ascendían por los muros de piedra emanaba una autoridad solemne como si siglos de historia británica observarán en silencio el juicio que estaba a punto de consumarse. El rey Carlos permanecía sentado en una silla especialmente dispuesta para sostener su cuerpo debilitado. Al mirarla, su expresión estaba nublada por la enfermedad y por una decepción profunda. Cuando habló, su voz tembló y cada palabra salió cargada de dolor. Le confieso que alguna vez creo que él sería la última persona capaz de dañar a la familia y que había estado equivocado. Un acceso de tos interrumpió sus frases. Su mano delgada se agitó al buscar un vaso de agua y las arrugas marcadas de su rostro revelaron el peso físico y emocional de aquel instante, como si una antigua lealtad se quebrara definitivamente frente a una verdad imposible de negar. Camila bajó la cabeza mientras las lágrimas caían, aunque no era posible saber si nacían del arrepentimiento o del terror a perderlo todo. En su mente se agolparon recuerdos de viajes románticos con Carlos, confidencias susurradas tras las puertas del palacio, escenas ahora derrumbadas por el peso de sus propias ambiciones. Intentó hablar, pero la garganta se le quebró y solo un sollozo apagado rompió el silencio. Entonces el miembro más veterano del consejo, un hombre severo de cabello plateado, pronunció el dictamen final con una voz que resonó como una campana fúnebre: suspensión inmediata de toda autoridad ceremonial y administrativa como reina consorte, cancelación de sus fondos operativos y exclusión de las comunicaciones internas del palacio, traslado obligatorio fuera de las dependencias principales a una residencia designada bajo supervisión administrativa no penal, remisión del informe médico falsificado al Consejo Médico Real para su revisión completa y prohibición permanente de acceso a la prensa real para los dos periodistas implicados. Cada resolución cayó con la contundencia de un martillo judicial. Camila tembló aferrando los guantes de cuero con tanta fuerza que los nudillos se le volvieron blancos. Sus pensamientos se arremolinaron entre la ira contra William por haber frustrado sus planes, la desesperación al ver cómo todo se desmoronaba y un tardío punzante pesar por Carlos, frágil y obligado a soportar otra traición más. Cuando los guardias abrieron la puerta para escoltarla, se detuvo un instante y dirigió la mirada hacia Andreu, su exmarido, ahora testigo involuntario de su caída. Él dio un paso a un lado e inclinó levemente la cabeza. Dijo en voz baja que había hecho lo que debía hacerse, con un tono firme pero sin crueldad. Camila cerró los ojos brevemente como aceptando la irrevocabilidad de su destino y salió bajo la lluvia implacable. Su silueta se perdió entre la niebla absorbida por la noche londinense, como si la propia ciudad engulera los restos de sus intrigas. Dentro del palacio la sala quedó sumida en un silencio denso, roto solo por un suspiro cansado de Carlos. Finalmente el rey se volvió hacia William y en su voz agotada apareció un destello de orgullo al pedirle que continuara con su deber. William respondió con suavidad, apretando la mano de su padre y prometiendo actuar por él y por el honor de la corona, sintiendo el último rastro de calor que quedaba tras la tormenta. Al amanecer Londres despertó bajo un cielo más claro. Las noticias hablaron de una monarquía fortalecida y aquella historia de intrigas oscuras quedó como un recordatorio perdurable del frágil equilibrio entre el poder, la lealtad y el precio de la traición. Cuéntanos tu opinión en los comentarios. No olvides darle, compartir y suscribirte para más contenidos, y haz clic en el siguiente video que aparece en pantalla. Seguro que te va a gustar, 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 seguro